Muy buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos, nuevo episodio de Rodecito en Superstar Show, episodio 14. Hola Adrián, ¿cómo estás? Muy buenas, Javi. Pues bien, aquí estamos como otra semana más, aunque hemos tardado un poco más de lo habitual, pues comentando otras serie de noticias interesantes y bueno, centrándonos más en la actualidad en este 14 episodio de la segunda temporada del Rodecito en Superstar Show. Así es, hoy es lunes 29 de abril y vamos a empezar el episodio de hoy hablando sobre todo, Adrián, nos vas a comentar qué te está pareciendo las últimas noticias que han salido en torno a Pedro Sánchez, esa posible dimisión, cómo están reaccionando miembros de su partido. Ujú, eso es. Hay que poner en contexto que mucha gente ya sabrá, pero desde este pasado miércoles, desde que se emitió bueno, en el juzgado número 41 de Madrid, bueno, el sindicato, como se podría llamar, pseudo sindicato Manos Limpias, esa denuncia, ¿no? Por hacia la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, por ciertas tráfico de influencias bueno, a ciertos, bueno, presuntamente delitos de ese tráfico de influencias para intervenir, por ejemplo, como habíamos hablado ya con el tema del caso Coldo, que también venía a colación, porque sacó, en su momento que hablamos de ese tema en ese programa, pues salió a colación pues esa posible tráfico de influencias bueno, en la salvación, digamos, como en otras tantas aerolíneas de Air Europa en este caso, ¿no? Esa intervención por parte de supuesta intervención por parte de la mujer de Pedro Sánchez, que poco o nada tiene que ver con el tema político. A raíz de eso, pues el señor Pedro Sánchez estuvo en bueno, en la sesión de control al gobierno que hay cada miércoles en el Congreso de los Diputados, pero bueno, se le notaba bastante afectado porque la noticia se dio en esa misma mañana, entendiendo sobre todo esa repercusión, ¿no? Y ya no tanto entrar en lo que es, que ya andaremos en el próximo programa cerca de todo este tema, todo lo que supone a nivel político y andar un poco en quién está detrás de todo eso. Descubrimos y se dio la noticia hoy mismo, a día sábado que lo estamos grabando, eh, y también otra asociación también de dudosa procedencia, de dudosa credibilidad, por decirlo de alguna manera, que es en este caso Azteoir, de la que seguramente muchos habrán oído del famoso episodio del bus naranja de los niños tienen pene, las niñas tienen vagina, que creo que muchos recordamos, y del que esa asociación está detrás, pues como un partido de la ultraderecha, como es en este caso Vox. Eh, con todo y con eso, en el mismo día, sobre las 7:09 de la tarde de ese miércoles, Pedro Sánchez emitió una carta escrita de su puño y letra, pues comentando, bueno, pues cómo se sentía, ya no tanto desde el plano político del personaje político que es y la figura pública, ¿no?, que representa como presidente del gobierno de España, sino tanto como la persona que hay detrás de todo eso, ¿no? Aludiendo a muchos temas personales que le está afectando referentes a su entorno más cercano, como no cabe de otra manera, a su familia y demás. Hemos visto que al final, bueno, pues lejos de lo que pudiera parecer o de lo que puede parecer Pedro Sánchez como figura pública y presidente del gobierno en este caso, y de su frialdad, ¿no?, que se muestra en lo político y en el entorno más público y mediático, hay una persona que sufre, que como bien decía él mismo en la carta, tiene un profundo sentimiento de amor por su pareja, como no podría ser de otra manera, y creo que al final eso alude a muchas cosas que en este caso pues las personas podemos identificarnos, ¿no? Alude a que también pues eso, su familia, sus hijas no tendrían por qué pasar por esto, ¿no? Por este tipo de vejaciones. Estamos hablando de que ha habido también por parte de una de las diputadas del PP, como portavoz, hablando y acusando también a su entorno más cercano, que, como repito, poco o nada tienen que ver con la política, hablando de su suegro, de su hermano, de su padre, de sus hijas. Y en este caso hay que recordar que en estos días también tienen 18 y 19 años respectivamente, pero no por ello son no menos vulnerables a recibir como han recibido una serie de comportamientos y de menciones y de acoso en sus propias redes sociales, en sus propios perfiles. Todo esto, pues claro, lleva a plantear lo siguiente, y creo que ya no desde un punto de vista ya político, estratégico, pues dicen, bueno, como dice la oposición siempre, que es algo estratégico, ¿no?, de cara a que recientemente ha empezado la campaña de las elecciones en Cataluña y otra serie de cuestiones.
es cierto que no sabemos qué va a pasar, qué va a hacer, si va a dimitir, si va a montar una moción de confianza o ¿Crees si se va a que, quedar. crees que ya estamos bueno, que ya ha sobrepasado esa línea de no retorno, que ya es una decisión firme y no va a dar vuelta atrás? Yo creo que estos días que él decía que se iba a dar para pensar, reflexionar, no lo sabe ni él, porque creo que a veces nos olvidamos de una cosa y creo que todos más o menos podríamos empatizar con esta situación. Que se metan contigo, si eres una persona, pues eso, que es una figura pública, mediática, se meten contigo, no pasa nada. Quiere decir, bueno, pues se meten conmigo, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros, se meten con nosotros mismos y podemos de alguna manera decir, bueno, que se metan conmigo. Pero ya cuando se están metiendo en tu entorno más personal, más privado, en tu círculo de amistades, en tu pareja, en tu familia, creo que todos más o menos sabríamos entender perfectamente que es algo que es intocable, que para nosotros la reacción que tuviéramos sería que nos dolería mucho, porque al final está atacando a nuestro entorno que más nos quiere, que al final es donde nos sentimos seguros, protegidos, nos sentimos a gusto y con ese entorno con el que compartimos muchas cosas que de una manera más pública, ¿no? Más eh, gente que, bueno, que forma de un entorno mucho más público y más mediático, pues no compartiremos. Y creo que cualquiera que se sienta atacado, ¿no? Ya no solo hacia él, pero sino sobre todo a su entorno más cercano, como puede ser en este caso una pareja, sus hijos, amigos, demás familiares, etcétera, creo que se puede entender perfectamente que eso hace mella en una persona y uno puede ser de piedra hasta cierto punto y creo que todos tenemos esa parte y que dentro de lo que es un presidente del gobierno, como es en este caso el perfil que tiene y que ha tenido y que ha mantenido a lo largo de todos estos años, demuestra que también dentro de eso hay una cierta fragilidad, hay una cierta sensibilidad que toda persona tiene y que esto muchas veces no nos podemos olvidar de eso, que también son personas, ¿no? Dentro de lo que es el políticamente y lo que están ejerciendo como institución o como, bueno, como lo que representa políticamente en este caso como es el presidente del gobierno. Creo que son cosas que se deben de entender. Hay que también recordar varios casos en los que luego realmente Pedro Sánchez no está imputado. Begoña Gómez se está, de hecho, reconociendo en manos limpias que era base, la querella, la denuncia era en base de recortes de medios de comunicación digitales, de titulares, que presuntamente da una información que no está demostrada, no se ha podido demostrar, ni se ha investigado, ni hay conclusiones que den pie a todo este tipo de cosas, de acusaciones, pero bueno, en cierto modo han conseguido lo que querían. También hay que recordar, y no hace mucho, cuando hablamos aquí hace, no sé si el anterior programa o hace dos, el caso de Mónica Oltra. Recordemos que también lo que le pasó con lo que había, bueno, el delito que sí, en este caso su exmarido, su expareja, había cometido de abuso sexual a una menor tutelada dentro de un centro de menores, en este caso tutelados, del que su propio exmarido era docente. Se demostró que ella no tenía nada que ver, que no lo desconocía por completo, que no estaba, en este caso, defendiendo y escondiendo todo el delito que había cometido su exmarido y que dijo algo muy claro en su momento cuando, después de tantos meses, dejó claro que al final era un ataque político y que iban a contra ella. No van en contra de cualquiera, sino es porque esa persona o en este caso familiares cercanos o gente cercana a esa persona pública no irían si no fuera por el interés político y que tiene, ¿no? Y ella decía lo siguiente, citando palabras textuales, en el momento que dimitía, decía exactamente: nos están fulminando uno a uno con denuncias falsas. El día que quieran reaccionar, les habrán fulminado a ustedes. Y es verdad. Recordemos también otro caso muy reciente, a finales de este año pasado, a Antonio Costa, el que hasta hace unos meses era el presidente de Portugal, por una cierta información presuntamente que estaba vinculado con, bueno, casos de corrupción, que se demostró después a posteriori de que al final, por las presiones mediáticas y de la oposición y la presión social que había en ese momento, bajo el presidente Antonio Costa, al final se demostró después que no tenían nada que ver con él y que se trataba de otra persona, con el mismo nombre, pero se trataba de otra persona que no fuera él. Y como otros casos en el presidente, en este caso de Irlanda,
la primera ministra de Finlandia. Podemos dar casos muy recientes que ha pasado esto, que al final se ha demostrado que esa persona poco o nada tenía que ver con este tipo de cosas y al final ha sido la cabeza de turco, sobre todo por la parte, bueno, por las acusaciones que en este caso siempre vienen, pues como es en este caso también de Pedro Sánchez, como no puede ser de otra manera, de del poder mediático, político y económico de la derecha y extrema derecha, ¿no? Sí, y al Ya final, pues quienes bueno, son los que denuncian. y al final, pues bueno, el poder pues tiene esa, bueno, esa faceta de que, bueno, que atrae a todo el mundo y, bueno, también los adversarios políticos y otras personas pues desean estar en ese puesto, en esa posición, en ese cargo y al final pues utilizan un poco cualquier cosa que salga relacionada con el presidente o con quien sea para posicionarse en el poder. Y están utilizando un poco a la familia de Pedro Sánchez para, bueno, para ponerse en el poder. Al final no hay otro objetivo que ese. Claro, también hay que Veremos, recordar una cosa, y es que sí, no es lo mismo meter a familiares, acusaciones a familiares de una figura pública y política, como es en el caso de Pedro Sánchez, como podría ser en el caso de Alberto Núñez Feijóo o Isabel Díaz Ayuso, que son los que más están en boga. ¿Por qué? Y creo que hay que dejar clara esta diferenciación. La diferenciación está en que el entorno familiar y personal más privado de Pedro Sánchez no está metido en política. No tienen poco o nada que ver con ningún asunto que tenga que ver con la política. En el caso de ni con ningún asunto relacionado con que se ha demostrado o que se haya demostrado a día de hoy, no lo hay. Pero sin embargo, dentro de la derecha y sobre todo dentro del Partido Popular, hemos visto, ya no ahora, en lo que llevamos de año, con estos casos que han surgido con el caso de la pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, el cuñado que también hablábamos de Alberto Núñez Feijóo, de su mujer, etcétera, etcétera. Ya no hablamos de eso, sino hablamos de que son años de casos de corrupción en los que hay siempre involucrados muchos familiares que podemos, o sea, no tendríamos que irnos muy lejos para verlo también en Galicia, en situaciones muy locales y demás, eh, y que sí, de hemos hecho visto a lo largo de todos estos hablábamos años. incluso en el anterior episodio del caso del cuñado de Feijóo, que recibió una de sus empresas, pues una de las mayores beneficiadas cuando fue el caso de, bueno, de la Los tragedia fondos sí, contra lo del COVID para contra el reclutar COVID, a todo el tema efectivamente. de rastreadores, que ya comentamos que yo también Si en ese empezamos momento también si formaba empezamos a parte. tirar de hemeroteca, está claro que el Partido Popular es el partido político que más está vinculado con este tipo de casos de corrupción o de tratos de favor a familiares, con Con este empresas tipo de prácticas que hacen siempre entre beneficiarlo por lo empresarial, juntarlo con el poder mediático y político, el mediático es el cuarto poder, ¿no? Aunque muchas veces se diga que no, que está para lo contrario, pero muchas veces, o ciertos medios, siempre están para beneficiar siempre a una parte que es la que más les interesa, ¿no? Pero es eso, es una práctica habitual y hay que dejar claro que esto no se puede tolerar más. Es decir, sabemos quiénes mienten, quiénes son realmente los que hacen y atacar. Y lo más fácil, lo más bajo de el encar es o atacar siempre a cosas que ya hace tiempo que no pasan, como es el tema de ETA, con los recientes resultados de las elecciones vascas y también con temas que no tienen o no conciernen a nadie que tenga que ver realmente con temas relacionados con la política o dentro de empresariales o que tengan una influencia sobre algunas decisiones del gobierno actual, que parece ser que sigue habiendo una gran parte de la, bueno, de la sociedad, digamos, la parte más poderosa dentro de esta sociedad. Recordemos que son pocas familias, pero son las que tienen el mayor poder económico, mediático y político, que no les interesa que al final un gobierno que se ha erigido realmente como algo legítimo y que lleva esta segunda legislatura que no siga siendo así. así es, pues bueno, en el próximo episodio de la semana que viene, pues ahondaremos un poco Ahondaremos más más. Sí. en el tema de Pedro Sánchez. En lo que queda de, bueno, de podcast de hoy, vamos a hablar sobre temas más diversos. Vamos a mencionar una serie de titulares de manera un tanto breve y finalmente vamos a hablar sobre algo que creemos que está afectando mucho a la sociedad española, que es cómo está afectando las apuestas deportivas a, bueno, a la salud mental, a los jóvenes y hablaremos de un caso concreto de una, bueno, de una persona jugadora de este tipo de, bueno, de apuestas deportivas que, bueno, Ujú. no consiguió, bueno, finalmente sí pudo conseguir cobrar un premio, pero de una cantidad bastante elevada.
Vamos a comentar los titulares que tenemos para hoy. El primero de ellos, vamos con Ángela Rodríguez, ex secretaria del Ministerio de Igualdad, perdón, Eso es. eh, condenada a pagar una indemnización de 10.500 euros por Ujú, llamar maltratador a la expareja de María Sevilla, ujú. Eso es. expresidenta de una asociación conocida por el nombre de, corrígeme si me equivoco, Infancia eh, libre. Infancia Libre, exactamente. Ujú, eso Bueno, noticia que ha salido en los últimos días, ha sido condenada al pago de 10.500 euros por llamar maltratador a la expareja de esta persona. Bueno, no sé qué te parece esto al final. Bueno, si esta persona es. alega que ha sido, bueno, dañada en una intromisión a su honor, pues bueno, la Ujú. justicia ha decretado el pago de 10.500 euros y no solo eso, también que se va a ver obligada a reconocer públicamente en cadenas de televisión, redes sociales, eh, pues lo que ha pasado y cuál ha sido la resolución y, bueno, que ha bueno, vulnerado el honor de esa persona y por ello pues va a ser sentenciado al pago de 10.500 euros. Es, a mi modo de ver y de entenderlo, y habiendo sido ya, porque esto no es un caso ya de unos cuantos años, ¿no? En los que, en este caso, Ángela Rodríguez Pam, pues eso, difundía esta información porque le parecía interesante y reseñable a la hora de, bueno, de calificar, pues, a la que era la expareja de otra persona que lleva una asociación de infancia libre, bueno, y que lo curioso está en que al final, si estamos hablando de movimientos dentro del feminismo como es el Me Too o el Hermana Yo Te Creo, cuando ha habido personajes importantes, ¿no? En este caso, que han hecho denuncias frente a lo que han sufrido y han vivido de vejaciones de todo tipo con sus anteriores parejas, ¿por qué a una persona, que en este caso que está denunciando lo de otra, con un cierto conocimiento de causa de este tipo de temas, se le tacha de que realmente está engañando, está haciendo un enjuiciamiento, bueno, falso en respecto a lo que es la expareja de otra persona, en este caso de esta señora que lleva esta asociación llamada Infancia Libre, pero sí que bueno, que al final me resulta bastante llamativo que no se le crea que haya en este caso, o jueza, que vaya en favor de eso, sabiendo que, bueno, ha presentado una serie de pruebas que realmente, bueno, pues condenaría, es bastante condenable lo que en este caso Ángela Rodríguez Pam pues defiende, ¿no? Pero bueno, sí que es bastante reseñable que la sentencia ya no solo lleva al fallo de que pague esa indemnización de los 10.500 euros, eh, sino también al tema de dar publicidad al fallo de esa sentencia en el programa de medio de comunicación en el que se hizo esas primeras declaraciones, en el tramo horario además entre las 10 y las 11 horas, en el mismo tramo, y también en los canales de redes sociales propios de Ángela Rodríguez, donde ya especifican, ¿no?, que deberá figurar como publicación fijada de manera que se le otorgue la misma difusión pública que tuvo la intromisión sufrida. Creo que al final hacerle retractar a una persona de algo que cree fehacientemente porque tiene las pruebas y las ha demostrado en juicio sobre, pues eso, el comportamiento machista y de abuso, ¿no?, de un hombre o una mujer, como es en este caso, aun siendo su pareja, creo que es algo que hacerle retratar cuando hay pruebas evidentes de que eso no ha sido así y que al final vaya en favor de algo que cualquier persona que no es juez o que no es abogado o que no entiende temas legales puede ver, y en base a evidencias que han sido demostradas por, en este caso, Ángela Rodríguez, deja mucho que desear el tipo de justicia que estamos haciendo o que algunos jueces imparten en este país. Recordemos que esto también es fruto de llevar ya 5 años de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, que todo influye, y con lo que veníamos diciendo al principio del programa, de mantener, pues, gracias a la no bueno, predisposición por parte del principal partido de la oposición, que es el PP, a renovar ese Consejo General del Poder Judicial, ya que tiene en su mayoría a muchos jueces conservadores a su
favor, ¿no? Y que al final consigue que todo este tipo de sentencias siempre vayan en favor de sus intereses o de sus ideales políticos referentes pues a todo este tema del machismo también. Sí, es verdad que esta parte de la sentencia en la que se le condena a Ángela Rodríguez, pues eso, a hacer público a través de sus redes sociales el pronunciamiento de esta sentencia mediante la cual ella, pues, eh, es condenada por haber llamado maltratador a otra Ujú. persona. Supongo que es una especie de, bueno, de compensación por el daño que ha sufrido, pues, o que pudiera haber sufrido ese hombre, pues, que sintió ofendido su honor por este insulto y el hecho de que Ángela, pues, se ve obligada a poner en sus redes sociales, pues, esto, lo que acaba de suceder, que ha sido condenada por este hecho. No sé si realmente está ayudando a, bueno, a salvar el honor que pudiera haber sido dañado por este hombre. Pero bueno, en cualquier caso, si la justicia ha dictado eso, pues lo tendrá que cumplir. Sí, Y por desgracia eso sí. sí. Vamos ahora con, bueno, el segundo de los titulares que traemos para hoy. Y Ujú. vamos a hablar sobre otra de las medidas que va a hacer el gobierno. Ahora viene una medida, es una iniciativa de legislación popular que se han recogido una serie de firmas por las cuales el gobierno va a tener que, bueno, enmendar una ley a través de un real decreto para la regularización extraordinaria de, bueno, de todos los inmigrantes, una medida que afectaría en torno a un medio millón de inmigrantes. Ujú. Ya están los partidos políticos, el PSOE y sus aliados, bueno, digamos, para tramitar la ley y llevarla a cabo con el voto en contra de quién no, de quién iba a ser de Vox, evidentemente. Claro. Es interesante porque al final esta propuesta ha sido respaldada en un principio pues más de 611.821 firmas, ¿no? De todas estas personas que conocemos o podemos tener en nuestro entorno, en nuestra ciudad, en nuestros barrios, que llevan años que vinieron aquí buscando de diferentes zonas, sobre todo Latinoamérica, África y demás, buscando una vida mejor, en unas condiciones mejores, dado las circunstancias del país de proveniencia de cada persona inmigrante, en las que, bueno, buscan, pues como cualquier otra persona, como parece que nos tenemos, en cierto modo, no permitirles esos papeles, esa legalidad de poder residir aquí, tener un trabajo, una vivienda, etcétera, como nosotros también exigimos, ¿no? Que es un derecho, no es una exigencia, es un derecho que está recogido en la Constitución, que parece que nos olvidamos de todo eso. También tenemos que recordar que esto, no sin embargo, nosotros también en nuestro momento, bueno, no nosotros, pero nuestros abuelos y los padres de nuestros abuelos tuvieron que emigrar hacia Latinoamérica y demás para poder vivir, dadas las circunstancias de, bueno, de mucha otra gente que en este caso pues se niega a definir la época que pasamos los 40 años de dictadura como una dictadura y lo que supuso pues sobre todo para ciertas personas, familias que tenían un cierto carácter político, el problema que ha supuesto y que en muchos otros países actualmente también eso supone ese asilo político esencial para, bueno, para poder salvarse ellos, sus familias, etcétera, y poder de alguna manera algunas familias pues poder tener y recibir parte de ese dinero que ellos ganan aquí en España, que se matan a trabajar, que no tienen papeles, que parece que no tienen derecho a nada y que llevan años luchando por esa legalización de su estancia aquí, ¿no? Y de permitirles pues obtener los mismos derechos que cualquier otro español, ya dado que aportan, trabajan, pagan sus impuestos y muchas veces malvienen en condiciones que no debería de permitirse. Señalando ya todo esto, en la rueda de prensa hay que decir, bueno, que el PSOE dijo lo siguiente, dicho por por este caso Pachi López, dijo lo siguiente: no vamos a jugar ni a la barra libre ni al cierre de fronteras. ¿Vale? Al ser, bueno, cuando le preguntaron sobre los puntos susceptibles de esta modificación. El PP, como siempre, dando la nota, por no decirlo de otra manera más bestia, bueno, creen que esto va a ser un poco el efecto llamada de que al final, sabiendo que al poco de estar su estancia aquí, mucha gente
en este caso inmigrante que viene de muchas otras zonas y países, que vaya a provocar este efecto llamada, que mucha gente vean como que les van a dar esa regularización y demás, y votaron en contra, ¿vale? Tanto, bueno, sobre todo Vox y demás, pero bueno, siempre es bueno, dicen que, como dijo en este caso el diputado del PP, Miguel Tellado, que no son insensibles a la posible problemática de que las personas permanezcan en situación de regularidad en España, pero han instado a ser perfectamente respetuosos y advirtiendo del posible efecto llamada que podría tener esta regularización, cosa que no tiene por qué, porque al final la regularización lleva una serie de requisitos, que sobre todo se está priorizando regularizar a todas esas personas, como decía al principio, que llevan años trabajando, cotizando y aportando al país, sobre todo económicamente y sobre todo a nivel de natalidad. Recordemos que al final aquí los propios españoles tenemos más dificultad, tardamos más en podernos emancipar, en la hora de tener pareja, de decidir cuándo, mucho más tarde que nuestros padres y nuestros abuelos a la hora de decidir tener hijos, etcétera, y son los que en este sentido ayudan, ¿no? Los extranjeros que vienen fuera ya con Sí, hijos, o que tienen hijos aquí, que tienen bastantes más de la media que tenemos habitual aquí en España. No hay que, creo que al final aportan a lo que es nuestra comunidad, y a la diversidad, ¿no?, que tenemos, por suerte, yo creo, de cierto modo, en nuestro país. Y yo lo veo, por ejemplo, en mi ciudad, en Coruña, hay una diversidad bestial de mucha gente de, por supuesto, Latinoamérica, de referente de muchos otros países, pero también de África, de muchas otras zonas en las que, oye, pues qué mayor beneficio hay que una multiculturalidad, una convivencia multicultural en una misma ciudad, sea aquí o sea en cualquier otro sitio, de poder, pues eso puede ayudarnos a que sean más tolerables al final nosotros los españoles, y también los hijos, ¿no?, y nietos futuros, las próximas generaciones, que al final en los colegios se encuentran, y a lo mejor a nosotros no nos ha pasado tanto, pero que se encuentran y conviven en clase con gente de diferentes países y diferentes zonas, que al final recordemos que hay mucha gente que ha venido también de otras zonas y otros países, que son nuevos españoles, gente extranjera de nueva generación, que realmente han nacido aquí, viven aquí, aunque tengan otros rasgos físicos provenientes de otros países, de otros continentes. sí, y al final España pues debería ser un poco más inteligente en ese sentido y aprovecharse un poco, no aprovecharse en el mal sentido, sino más bien pensar que cada vez la estructura poblacional está más invertida, cada vez hay menos personas jóvenes, más personas mayores y escasea la fuerza de trabajo. Al final, Ujú. si la tasa de natalidad es baja y cada vez nacen menos personas, pues está claro que vamos a necesitar ayuda, y las personas que están llegando a España, pues cuanto antes puedan conseguir un permiso de trabajo o una residencia fija y que puedan establecerse y trabajar y aportar al país como a cualquier español, pues al final eso repercutiría en una mejor economía y unas mejores condiciones de trabajo. Claro, Sí, hay que hacer sí, un apunte, sí. que creo que es algo que totalmente vemos todos y nos podemos dar cuenta. ¿Quiénes actualmente se dedican, o una gran mayoría, sobre todo mujeres, y de qué procedencia más o menos podemos saber, que se dedican al cuidado, o de algunas de las familias, de algunos de los familiares mayores, de abuelos? ¿Quiénes son principalmente? Las mujeres que vienen de Latinoamérica, Sí, sí, muy mayormente, que habitual, muy trabajan en eso, habitual. se dedican a eso. Quiero decir, si no fuera por Sí. ellos, luego había muchas familias que, por diferentes circunstancias y situaciones de cada una, no podrían cuidar en condiciones lo más Sí, no, y está claro, decentes posibles a estos in- familiares. incluso trabajos en el campo, labores agrícolas, están siendo también cubiertas por personas pues inmigrantes, es muy habitual. Y aparte Y no tienen unas condiciones de trabajo que no, les no, cobran no. en B, que viven en condiciones bastante Mm, denigrantes. Bueno, todo ese tipo de cosas. Lo que sí me parece interesante es que esta propuesta me ha sorprendido bastante. Lo han recibido con un respaldo bastante
numeroso de diferentes ONGs, asociaciones vinculadas a la inmigración, como no puede ser de otra manera, pero también dentro de otros sectores de la sociedad, como puede ser la Iglesia Católica, cosa que muchas veces la Iglesia Católica y todos esos valores conservadores que van asociados también a la política conservadora de la oposición en este caso, pues dista mucho de ser muy respetuoso, de ser poco racista, ¿no? Un poco respetuoso con la gente que viene de fuera a nuestro país. Pero bueno, lo que es Elma Sainz, que es la ministra de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, se ha mostrado absolutamente favorable, ¿no? Que se tome en consideración la iniciativa legislativa popular que estamos hablando, que llegó al Pleno del Congreso. Y bueno, para dejar claro, como vamos a ver en las dos siguientes noticias, lo que yo avanzaba en el último tramo al final del anterior capítulo, es que al final todas estas iniciativas que al final surgen de todas estas asociaciones y todas estas personas que se encuentran en esta situación, como estamos hablando, sí que marcan, ¿no? Digamos, un poco las políticas y los temas que se llevan a tratar en el Congreso de los Diputados. Y hay que buscar la manera de presionar, y que han hecho muy bien presionando, y que han celebrado, como no puede ser manera, porque esto supone para mucha gente algo que era impensable, ¿no? Que se pudiera hacer, pero que han visto que con una unión y una colectivización por parte de todas estas personas afectadas, que este tipo de iniciativas se lleguen a hacer y que se les llegue a escuchar, ¿no? Dentro de lo que es el Congreso de los Diputados. Claro. Está claro que, bueno, el futuro quizás pasa por ser un poco más, bueno, pensar un poco más que las personas que vienen de fuera pueden ayudarnos y no que están aquí para, bueno, solo para delinquir o solo para causar problemas. Yo creo que si al final pensamos que vienen a trabajar y conseguimos que realmente aporten, pues al final, pues yo creo que hay bastante más que ganar que perder. Y ahora vamos a pasar a otra iniciativa, que es una iniciativa que está siendo llevada a cabo por una serie de mujeres en Suiza, mujeres, la mayor parte de ellas, bueno, ya en edad de jubilación, algunas son no tanto, pero bueno, la edad media de ellas es de en torno a 72 años. Este grupo de mujeres se han unido en Suiza bajo una asociación y han llevado a su país, a Suiza, al mismo tribunal de Estrasburgo. Os preguntaréis por qué estas personas deciden denunciar a su propio país en el Tribunal de Estrasburgo. Pues bien, la razón es que están intentando conseguir que se impulsen medidas para reducir los niveles de contaminación y para ello pues no han buscado otra mejor alternativa que llevar a su país al Tribunal de Estrasburgo para que así tomen medidas serias de una vez por todas y sobre todo que intenten limitar el efecto invernadero que se genera porque ellas afirman que las olas de calor cada vez son más habituales y frecuentes y es algo con lo que prácticamente la vida se hace bastante difícil e imposible y sobre todo para personas de edad avanzada, algo que Exacto. obviamente pues todo el mundo puede estar de acuerdo. A medida que avanza la edad de cualquier tipo de persona, pues obviamente las defensas, el organismo, pues con el paso de los años, pues va, bueno, se va deteriorando y bueno, una fuerte ola de calor año tras año, pues también es una forma de debilitar el sistema, bueno, el sistema inmunológico y la salud de estas personas en edades más avanzadas. Así Claro, que, recordemos que aquí en España, sin irnos más lejos, cada vez que hay un verano fuerte, y ya no hablábamos de zonas más calientes, sino incluso aquí en Galicia también puede pasar, que esas olas de calor que son cada vez más frecuentes y son más bestias en cuanto a la temperatura que se llega a ver, las primeras personas al final afectadas de todo ese tipo de problemas son las personas mayores. La tercera edad, vamos, a partir de los 65 es cuando más se producen entre estas causas de muertes por personas mayores. Hay que recordar que, bueno, que esto, Señoras por el Clima, que es la asociación que estamos hablando, una asociación por más de 2.500 mujeres en edad de jubilación, que emprendió, pues, en el año 2016 una batalla legal contra las autoridades suizas, en este caso, por lo que decíamos antes, por estas consecuencias que tienen para su propia salud, las olas de calor cada vez más frecuentes e intensas que estamos teniendo.
decían lo siguiente, una de las mujeres: somos menos famosas que el movimiento de la juventud por el clima, pero bueno, y que en este caso el tema de la menopausia conocen los sofocos, todo ese tipo de cosas que al final para las mujeres a partir de los 50 y demás, el tema de la menopausia y otra serie de factores pues siempre acaban afectando. Recordemos que muchas veces todo tipo de enfermedades o de factores o de enfermedades producidas por todos estos factores ambientales del cambio climático siempre afectan en un mayor porcentaje a las mujeres, siempre suele ser más frecuente en las mujeres. Ya no solo, hablan ya no solo para, como ellas bien decían, ya no solo para su generación, pero sino para las generaciones que vienen detrás de ellos, ¿no? Sobre todo de cara a sus nietos y bisnietos, a sus hijos, que al final son los que de cara a unos cuantos años en futuro van a tener que afrontar, si ahora estamos teniendo récords históricos de temperaturas y de otros catástrofes climáticas y continuas lluvias, danas que se están produciendo y demás. Claro, no queremos imaginarnos dentro de pues, 10, 20, 30 años lo que vamos a sufrir nosotros, quiero decir. Sí, realmente en un plazo no demasiado largo de tiempo, a lo mejor 100, 120 años, que parece mucho tiempo, pero realmente en la historia del mundo 100 años no es absolutamente nada. En 100 años realmente pueden producirse variaciones bastante bruscas que pueden cambiar mucho la forma de vida en la Tierra, pueden provocar cambios bastante sustanciales en las maneras de vivir, en la forma de nuestros hábitos incluso. Porque al final, bueno, el cuerpo humano está preparado para sobrevivir a este cierto grado de temperaturas, obviamente. Y Ujú. también creo que, bueno, yo creo que las medidas se os empiezan a tomar ya o en no muchos años creo que se van a empezar a notar cambios bueno, que sí que pueden llegar a modificar hábitos de vida de ciertas personas, sobre todo las personas que viven, bueno, en algunos lugares del mundo donde ya las situaciones ya son, digamos, un poco más radicales de por sí, o más, Claro, más exigentes, más, pero al fin esta asociación de Mujeres por el Clima, yo creo que, bueno, un poco lo que busca es proteger al colectivo de personas de edad un poco más avanzada, que en lo que respecta a estas, sobre todo a estas temperaturas tan elevadas, no son demasiado perjudiciales, sobre todo para personas de edad avanzada, evidentemente. pues También sí, para los jóvenes, pero claro, jóvenes de entre 0 y 5 años y personas de más de 65 son quizás los más perjudicados. Un niño de 2 años no puede presentarse en el Tribunal de Estrasburgo para luchar por los derechos de la infancia. exacto. Entonces, al final, el colectivo de mujeres por el clima suizo pues está haciendo un poco un favor a todas las personas de edad avanzada para que se tomen medidas ya no solo, bueno, esto en este caso era en Suiza, pero bueno, si los toma Suiza, pues a lo mejor lo empiezan a tomar en otros países, para que por lo menos las personas más, bueno, más mayores, con mayor edad, Ujú. que no tengan tampoco por qué sufrir el cambio climático y las consecuencias derivadas de ello, como veranos de 40 grados, o por lo menos que se pongan a su disposición herramientas para que no tengan que estar, que puedan haber un sitio habilitado con temperaturas, algún tipo de herramienta para hacer esta vida un poco más llevadera y que no tengan tampoco por Ujú. qué estar, bueno, sufriendo temperaturas extremas ni cambios bruscos de temperatura o para paliar un poco esa situación. Está claro que personas un Exactamente. poco más jóvenes pues pueden, digamos, pues bueno, pues soportarlo mejor, pero una persona ya de edad más avanzada pues le hay que dar un poco las herramientas para que no esté sufriendo en su cuerpo pues tampoco todos los años bueno, esas sacudidas derivadas de altas temperaturas o de otros cambios en el tiempo. Claro, ya no tanto las herramientas como las medidas que se vayan a tomar ahora, que van a suponer, sobre todo, sabemos que esas medidas que se ponen, sobre todo, ver los resultados que se van a producir como consecuencia de esas medidas que se han tomado antes a medio y largo plazo. Es decir, esta sentencia crea un precedente que es importante ya no para ahora mismo, sino para los años posteriores que vengan, en relación pues a todo este tipo de cosas y reclamaciones por parte de la sociedad sobre que al final los gobiernos tomen unas medidas concretas y medidas que sean efectivas de cara
a paliar cuanto lo más posible, ya lo avanzado que está el tema del calentamiento global, el cambio climático, a paliarlo lo más posible, sobre todo en tema de entornos urbanos, ¿no? El problema que estamos teniendo es las grandes temperaturas que alcanzan los entornos urbanos y lo veo complicado que es vivir, y sobre todo en entornos urbanos en donde no hay mar ni costa, que al final son los que más o menos, que ahora cada vez menos, tienen una regulación térmica bastante aceptable para poder vivir. Recordemos que hay, por ejemplo, aquí Galicia es una de las regiones que al final va a ser un gran refugio climático, lo está siendo ahora y para los próximos años lo va a ser. Pero bueno, como decíamos también en caso, si pasan cosas como que permitimos, ¿no? Que es una consecuencia directa de la mano humana, ¿no? De lo que hacemos, por ejemplo, con la planta de Altri, etcétera, y otra serie de historias, pues difícil va a ser para que sea un refugio climático para el resto de millones de españoles que hay en el resto de España, ¿no? Pero sí que es importante decir que, bueno, que una de las integrantes de esta asociación, Elizabeth Stern, de unos 76 años, contó en la BBC que ella había crecido en una granja y que había sido testigo del cambio del clima que había tenido Suiza, en este caso, desde que era niña. Decía que estadísticamente saben que dentro de 10 años habrán desaparecido muchas de ellas y que ya no estarán en este mundo. Y es lo que dicen y que decíamos antes. Que así que lo hagan ahora, no lo hacemos solo por nosotras, sino también por el bien de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. No sé si, bueno, cuando la cadena en este caso le preguntó por su implicación en este mismo caso, ella misma, Elizabeth, respondió lo siguiente. Algunas estamos hechas para eso, no estamos hechas para sentarnos en una mecedora y tejer. Es decir, hay mucha gente mayor de la edad de nuestros abuelos, respectivamente, en los que en vez de hacer una vida propia de persona jubilada y no preocuparse por eso, salen a la calle preocupándose por la vida y el tipo de vida que pueden llevar y la calidad de vida por lo que ellos han luchado para que sus hijos la tengan mejor y posteriormente también sus nietos, ¿no? Y de alguna manera es un poco para decir, nosotros todavía somos mayores, pero podemos hacer todavía muchas cosas, cosa que parece que muchas veces está el estereotipo de eso y que pueden luchar contra eso y a la vista está la resolución de esta sentencia y la lucha que han tenido durante estos 8 años desde 2016 para llevarlo a cabo y lograr lo que han logrado, ¿no? Sí, y bueno, aunque puede ser, aunque puede haber personas que puedan criticar esa actitud, que puedan incluso llegar a afirmar, pues que, bueno, que con esa edad pues deberían estar preocupándose de otras cosas, cuidando a, bueno, quizás a nietos o a familiares en lugar de estar llevando a cabo esas iniciativas, pues bueno, al final son críticas que ellas pues tendrán que aceptar y oye, es una medida que al final pues reducir la contaminación o los gases de efecto invernadero para que en definitiva se mejore un poco la calidad de vida ya no solo de la gente de edad avanzada, sino de todo el mundo, pues es una iniciativa que tampoco creo que haga daño a nadie. Entonces, No. eh, yo creo que bueno, el Tribunal de Estrasburgo pues ya ha dado sentencia y bueno, y Suiza pues tendrá que tomar un poco medidas para reducir los niveles, esos niveles de contaminación que puedan afectar bueno, al cambio climático, que es ya una Claro. realidad. Y en una sentencia, digamos, a nivel judicial y legal, vamos, sin precedentes, que al final al gobierno suizo le obliga, ¿no? A ello, por así Sí, decirlo. es, claro, claro. Y para ir retomando, para ir acabando esta pequeña ronda de titulares, vamos a hablar también de otra medida que ya, bueno, no es una medida, pero bueno, es una serie de, digamos, recomendaciones que el gobierno está llevando a cabo sobre las pseudoterapias. Pseudoterapias, Eso es. digamos que son como una especie de, bueno, de tratamientos que de dudosa verificación, que, Sí, bueno, algunas personas están llevando a cabo sobre todo bajo el pretexto de mejorar su nivel de estrés, su salud mental, y en ocasiones incurren en prácticas que no son del todo eficaces, más bien todo lo contrario, no son nada eficaces y realmente no valen de mucho. Algunas de ellas son el cupping o la aromaterapia.
hay otras muchas. Y bueno, el gobierno ha sacado una lista de, bueno, una lista de recomendaciones o de, bueno, de criterios por los cuales algunas de ellas pues no tienen prácticamente efectividad alguna. Claro, hay que recordar que sobre todo cuando se les llama pseudoterapias, la más conocida que podemos recordar pues es la homeopatía, ¿no? Es recordar que al final en base a una serie de pruebas y de lo que es el método científico no hay evidencias científicas demostrables y medibles, por tanto, dentro de lo que es el entorno de la ciencia, ¿no? De los profesionales científicos, de que haya evidencias de que ese tipo de terapias, aun sean complementarias de otra serie de terapias que sí tienen evidencia, beneficien en mayor parte o que tengan algo significativo en cuanto a la resolución o mejora del paciente referente a esa dolencia, a esa enfermedad en este caso. Así es, yo creo que en la mayoría de los casos juegan un poco con esa situación de necesidad que muchas personas tienen de sentirse mejor, de querer dar un cambio en su vida. Y a veces también el marketing juega un papel clave en ello. El uso de que hacen a veces de redes sociales, utilizando pues a personas conocidas, hablando bien de este tipo de terapias. Al final todo eso pues lleva a que algunas personas pues que puedan estar digamos en una situación un poco más vulnerable o que están atravesando quizás por un momento duro en su vida, pues se acerquen a conocer algún tipo de terapias que bueno, que ya digo, que no son del todo eficaces. Hablamos de cupping, aromaterapia, hay otras muchas, homeopatía, como has dicho como has dicho tú. Ujú. Pero bueno, hay una larga lista, incluso algunas de ellas, Tai Chi incluso, pero Mm, de todas formas, la mayoría no tienen una evidencia científica o no siguen mediante el método científico no se ha determinado que realmente produzcan un efecto de mejora pues, en ninguna dolencia. Lo que sí es verdad es que claro. la práctica de muchas pues tampoco genera, digamos, problemas o no genera ninguna desventaja. Entonces, es verdad que algunas de ellas pues no te dan el beneficio o esa recuperación física que estás buscando o esa mejora física, pero por otra parte tampoco te están ocasionando un perjuicio o te están metiendo, digamos, en algún tipo de problema por llevarla a cabo. Ujú. Eh, es un poco complicado porque yo creo que muchas personas que acuden a este tipo de terapias lo hacen porque tienen una necesidad o porque están atravesando alguna dificultad y generalmente una vez que estás ya practicando ese tipo de terapia, pues es difícil convencer a alguien de que no vale para nada o de que no le va a ayudar. Porque al final, si esta persona está autoconvencida de que sí le ayuda, aunque realmente no tenga los beneficios que pueda tener, si tú estás autoconvencido, pues bueno, va a ser complicado que dejes de hacerla. Claro, solo hacer un apunte. Es muchas veces cuando con este tipo de centros sanitarios por profesionales, cuando son los que imparten este tipo de terapias, bueno, pseudoterapias, muchas veces referentes a problemas graves de verdad que no tienen a lo mejor una solución, que puede ser un cáncer, muchas veces lo que te aconsejan esa gente es que al final dejes de solamente te dediques a llevar a cabo en rajatabla esa pseudoterapia que al final no tiene un fundamento ni te va a ayudar en nada, eh, y dejar esa terapia en base científica tan recomendada en los médicos que debes de seguir a rajatabla o ese medicamento eso que te hayan recomendado. Luego otro punto en el que entra dentro de lo que es el ejercicio físico, que al final el hacer ejercicio, como sabemos, es algo saludable, hacerlo con cierta constancia y depende, que meta también el tema como es yoga y demás, o el tai chi, que son prácticas pues de ejercicio, que sabemos que al final el ejercicio físico es una parte saludable y una parte fundamental. Meterlo dentro de eso me parece que no tiene mucho que ver. Estamos hablando de que al final son otras disciplinas deportivas que ayudan y mejoran alguna parte, que eso forma parte de cualquier otro tipo de práctica deportiva y de ejercicio, que bueno, que poco o nada tiene que ver con lo demás, ¿no? Así es. Hablaba yo, por ejemplo, de... Pues continuamos hablando del tema de las apuestas deportivas, donde lo habíamos dejado anteriormente.
Y queríamos Ujú, centrar el episodio de hoy, como comentábamos al principio, en un tema que, bueno, está afectando bastante a la población española en general y, bueno, no solo en España. El tema de las apuestas deportivas, el crecimiento exponencial que han tenido estas empresas de juego, que se puede jugar ya no solo físicamente en un salón recreativo, sino incluso desde casa, a través de internet, puedes registrarte en una cuenta y participar en este tipo de juegos. Y el caso que, bueno, que traíamos, que queríamos contar aquí hoy, era pues el caso de una persona, vamos a evitar dar nombres o datos personales, ujú, para proteger un poco ese derecho a la intimidad de cada uno y por la ley de protección de datos también. El caso es que es una persona que realiza una serie de apuestas sobre partidos de tenis, unos 17 eventos, partidos de tenis de, digamos, poca repercusión, son jugadores semiprofesionales, en los cuales esos partidos suelen tener, digamos, una mayor facilidad o tendencia a algún tipo de amaño. Pero ujú, dejando eso a un lado, esta persona pues consigue una apuesta ganadora. No es una jugadora habitual, es una persona que mediante, digamos, unas amistades, unos familiares, pues decide empezar a jugar de una manera ocasional, sin ser profesional ni nada parecido, ni siquiera sigue tipsters ni consejos de profesionales que se dedican a este sector. Y ujú. pues un buen día, después de realizar una apuesta de 17 eventos en partidos de tenis, pues sale una apuesta ganadora por unas ganancias totales de nada más y nada menos que 120.000 euros. Esta empresa de apuestas deportivas en la cual estaba realizando pues esa apuesta tenía un límite de ganancias diarias a repartir de 75.000 euros. Acto seguido de tener bueno, esa apuesta ganadora, transcurren los días y esta persona pues tiene la cuenta bloqueada. Es verdad que recibe el pago, pero no llega a cobrar ese dinero y cuando pretende realizar el cobro se da cuenta de que la cuenta está bloqueada al cabo de unos 6 o 7 días. La empresa, por lo que hemos podido leer a través de una sentencia, pues lo que hizo fue intentar averiguar si había más apuestas con ese mismo tipo de eventos que habían salido premiadas para intentar detectar algún tipo de fraude o algún tipo de engaño. Y casualmente encuentran a otras dos personas que también han realizado exactamente la misma apuesta, con los mismos partidos de tenis exactamente igual. Por lo cual, esta persona no es capaz de cobrar ese premio, la empresa no le da una explicación clara ni le justifica el por qué y finalmente pues acaban en el juzgado. Acaban en el juzgado, esta persona reclama ese dinero que no ha cobrado, la empresa al cabo de unos 4 o 5 meses acudió bueno, a policía para interponer una denuncia porque estaban viendo que podían ser víctimas de un supuesto, de una supuesta estafa, de un supuesto fraude. No se demuestra que haya ninguna investigación en curso, no se inicia ninguna investigación o no hay nada bueno, por parte de la policía que se haya empezado ninguna clase de investigación. Y todo apunta a que la empresa, después de unos 4 o 5 meses, acudió a la policía un poco para justificar esa versión de mantener esa cuenta bloqueada, porque en ningún momento se inició ninguna investigación policial, ni se detuvo a nadie, ni tampoco dio una explicación clara y justificó por qué esa cuenta estaba bloqueada. Aunque puede parecer, así tal como lo estoy contando, que es un fraude y que estas tres personas se pusieron de acuerdo para llevar a cabo mediante algún tipo de truco o de estrategia, conseguir ese dinero, la realidad es que en el juicio se acabó por demostrar que esas tres personas no tenían ninguna vinculación entre ellos, que la persona que denuncia a la empresa y que inicia todo este procedimiento es una persona que no juega de manera ocasional, que empezó, digamos, a través de unos familiares, de unos amigos, tenían un grupo de WhatsApp en el que había, bueno, ciertas recomendaciones de qué partidos podían ir bien o mal, pero en ningún caso ella tenía conocimientos, digamos, avanzados, ni seguía los pronósticos de una manera constante,
y al final tampoco existía ninguna vinculación con esas otras dos personas que tenían la misma apuesta. Eh, Todo parece indicar al principio que, bueno, que podía ser una estafa y que habían conseguido conseguir mucho dinero estafando a la empresa de apuestas, pero realmente en el juzgado al final no acabó por demostrarse que existiera ninguna estafa y esta persona pudo recuperar no los 120.000 euros, pero sí 75.000. Y es un caso en el que da para reflexionar un poco sobre cómo están las empresas de juego deportivo y de apuestas deportivas gestionando el negocio. Al Ujú. final, cuando un jugador obtiene unas ganancias, digamos, dentro de la media, pues no hay demasiados problemas para cobrar, siempre y cuando pagues los impuestos correspondientes en el caso de que tengan algún tipo de impuesto que pagar, pues la gente va cobrando y no pasa nada. Pero cuando las apuestas son de ganancias tan elevadas como 120.000 euros, parece bueno, que se bloquean las cuentas y que es más difícil llegar a tener ese dinero porque saltan las alarmas dentro de la empresa y ante cualquier mínima sospecha bloquean las cuentas en caso de que pudiera ser una estafa. Claro, a ver, hay una cosa que está claro, que en todo este tipo de juegos, de hacerse temas apuestas, o puede ser temas de póker, etcétera, hay un factor importante en el que entra ese azar y el cálculo de probabilidades de que este tipo de cosas suceda. Es mínimo o se puede llegar a producir en un porcentaje muy pequeño, pero a la vista está que en este caso esta persona, pues, de una forma genuina, de una forma, pues, por decirlo así, aleatoria, este cálculo de probabilidades y estadísticas es posible, se puede dar ese caso, y se ha dado. Lo que decías tú, pese a que se ha dado de una forma, pues, que se ha comprobado, o que realmente la comprobación que se ha hecho es que realmente esta persona, pues, no ha hecho ninguna cosa en especial más que apostar y decidir ella las apuestas lo que creía conveniente, que eran en este caso los resultados que ella creía que esa persona creía que podían ser, y acertó. Como se podría dar la posibilidad y la probabilidad de que otra gente, de que en cualquier otro momento pues no hubiera sido así, pero bueno, coinciden que estas cosas de azar suceden, pasan, y en ese caso empresas de este estilo que se dedican y que saben y pueden, con todos los datos que tienen a mano y con los que juegan, saber que esa posibilidad, por muy remota que sea, existe, la hay, y frente a eso tendrán que ver y reaccionar mejor, ¿no? Es decir, ha ganado, y de forma, pues, genuina y de forma legal, con respecto a la plataforma de apuestas online de la propia empresa, a todo. O sea, no ha infringido ninguna norma al respecto, y ha jugado bien y le ha salido bien. Es decir, Sí. no se entiende mucho cuando, en este caso, pues eso, son pequeñas ganancias, pues esa lo admiten, pero cuando es una ganancia grande por una sola apuesta en un momento muy concreto, pues juegan esos factores al favor de la persona, digamos, que en este caso apuesta, y se da un resultado, pues, óptimo, ¿no? Para lo que ganancia grande de esta persona. Cuesta entender en este caso que al final, si tanto querían investigar y buscar alguna relación entre otras personas que también hicieron la misma jugada, y que al final se ha demostrado que no tiene ningún tipo de correlación entre unas y otras, lo lógico es que haya alguien, un juez, alguien que dé una sentencia de que esta gente ha jugado legalmente y limpiamente en base a las reglas de la plataforma o de la empresa de esta apuestas online, y que realmente se le debe de pagar lo correspondiente por haber acertado toda esa apuesta, ¿no? Lo que era la ganancia total. Es triste y es injusto que al final siempre sea un poco como quien dice, y se dice siempre en los casinos y en el póker la banca siempre gana, ¿no? Pues en este tipo de cosas, hasta cuando una persona juega legalmente y gana legalmente una gran cantidad, un premio grande, pues también la banca sigue ganando, y se le sigue, pues eso, rateando a la persona que juega bien y que ha hecho las cosas bien y que le ha salido muy bien en este caso.
Sí, al final, bueno, ellos tienen un poco la sartén por el mango en ese sentido y en el caso que pueda darse pues una apuesta ganadora por una cifra elevada, pues pueden revisar estadísticas que el usuario o el jugador no tiene acceso y lo que ya no es tan, bueno, tan lógico es el hecho de que bloqueen una cuenta sin mediar ninguna clase de justificación, eh, sin ningún tipo de, bueno, de respuesta a por qué ese bloqueo. Este caso se resolvió finalmente en el juzgado, pero a pesar de ello, bueno, esta persona acabó por percibir o por cobrar 75.000 de los 120.000 que tenía para cobrar, porque además tenían un límite de ganancias diario que estaba fijado en 75.000 euros y realmente la empresa, pues digamos que queda jurídicamente obligada al pago de esos 75.000, pero no queda tampoco obligada al pago del restante, lo que Ujú. no estoy yo seguro si habrá recibido la cuantía al completo. Esto, vamos, es bastante cuando tú realmente, pues lo haces de una forma totalmente legal y que igual esa persona ni esperaba seguramente. Ya cuando se trata de algo muy ocasional, ¿no? Que es una persona que no está adicta, como puede pasar en otros casos, tenemos mucha gente adicta y gente muy joven adicta al juego y a las apuestas aquí en España, juega de una forma ocasional y se lo lleva. Pues estas cosas también tienen que ver y sopesar que esto hay una probabilidad de que pase, aunque sea muy pequeña, pero la hay y este es un caso, o sea, para muestra un botón, vamos. Este es el caso que demuestra que esa posibilidad la hay y hay gente que le puede pasar como ha sido en este caso. No sé hasta qué punto legal es cuando el premio se está referido a una cuantía concreta que al final no se le por la vía legal y judicial se le acabe sentenciando, digamos, a esta empresa que debe de hacerle el cobro total por la cantidad respectiva del premio que ha ganado esa persona. No entendemos hasta qué punto, porque en este caso es un juez el que ha impartido esa justicia, es decir, se le debe a esta persona por ganar ese premio de forma totalmente limpia y legal en dicha plataforma de esta empresa tiene que recibir la cantidad íntegra. Para mí no tiene otro sentido, ¿no? O la sentencia tendría que haber ido en ese sentido impartida por el juez de turno que lo haya investigado. Sí, desde luego lo más lógico es pensar que ha, digamos, podido cobrar la cantidad íntegra del premio y de la apuesta que, bueno, de las ganancias que estaban en esa apuesta. Pero bueno, no deja de ser otra muestra de, bueno, del enorme negocio que mueven las casas de apuestas, de la ingente cantidad de dinero que se mueve y de las estrategias y de las estratagemas que utilizan en muchos de los casos para intentar seguir lucrándose a costa muchas veces de la salud de la gente, a costa sobre todo de, bueno, de esa falsa expectativa que te generan al final de que, bueno, de que puedes realmente vivir de ello y la verdad es que en la inmensa mayoría de los casos no se vive de eso, nadie vive de eso. Y bueno, en este caso, pues era una forma de ilustrar, pues como alguien que incluso, mira, pues hace una buena apuesta y consigue realmente sacarse un buen pellizco que te da para, bueno, para sacarte de bastantes problemas y para, Ujú, bueno, para mantener una cierta comodidad durante bastante tiempo, pues ni siquiera en ese caso en donde tú apuestas y aciertas, pues al final puedes estar tranquilo, porque esta persona ha pasado ha tenido que acudir a bueno, a pasar por un procedimiento judicial en donde ha tenido que reclamar judicialmente lo que era suyo, lo que realmente le pertenecía por la apuesta que había llevado a cabo. Y es algo bueno, es, bueno, una manera de ilustrar, pues, esa enorme desventaja que existe entre el jugador y la casa de apuestas al final, una desventaja brutal. ujú. Claro, es que al final esa persona hay que ponerse en el lugar de ella y pensar todo el litigio, todo el proceso que ha sido bastante largo y arduo para poder llegar a cobrar lo que realmente le pertenece, o por lo menos una gran parte, que no es todo. Yo creo que al final, si te pasas, como le ha pasado a esta persona, seguramente se habrá podido plantear hasta qué punto a mí me merece la pena.
pasar por todo esto para cobrar un Sí, sí. dinero que me ha supuesto el ganarlo de una forma totalmente fortuita, eh, ¿sabes? Luego Sí. obtenerlo, que me genera una tranquilidad, no sé, termina por ser algo que dices yo antes, si se hubiera sabido esta persona que tendría que pasar realmente por todo este litigio legal, realmente, yo creo que todos nos podríamos poner más o menos en su lugar y decir, es que yo este dinero no lo quiero, a costa de un Es que coste, esta pasar por un persona, proceso legal tan arduo y tan sí, pesado, no vale la pena. esta persona primero ha tenido que luchar contra, bueno, la probabilidad, la estadística de que tú consigas acertar 17 eventos de partido de tenis y después, por otra parte, ha tenido que luchar contra la casa de apuestas para poder cobrar. Es decir, tiene bastante poco sentido, pero bueno, lo que ha tenido que vivir. Y es lo que, bueno, es lo que pueden vivir otras muchas personas que están ahí jugando y que siguen jugando creyendo que algún día, pues, las apuestas les va a quitar de trabajar o les va a sacar de tener Sí, o que les va a asumir dar una responsabilidades. posibilidad, un colchón económico que, oye, pues en el momento en el que se puedan encontrar, si son además personas que pueden estar habituadas a hacer muchos juegos de apuestas, a gastarse una parte del dinero que ganan en ello, pues de sufragarle todo eso, ¿no? Tener un control económico que al final nunca viene mal para cualquiera, pero bueno, sabemos que eso es una posibilidad entre un millón y la persona no esta la ha tocado y si llega a tocarle a cualquier otra seguramente tendría que haber pasado por ese litigio y es arduo, no tanto mediático, pero sí legal y que realmente, bueno, no sé yo hasta qué punto que hay que poner un poco, ¿no? Encima de la balanza, hasta qué punto te compensa, ¿no? Si realmente no lo vas a recibir y te van a poner muchas trabas por algo que tú has ganado genuinamente y que te corresponde, porque tú lo has ganado de forma legal. Así es, así es. Y bueno, pues creemos que, bueno, era un caso importante para traer aquí, para comentarlo. Y bueno, esperamos que haya servido, bueno, para muchas personas, para ver un poco cómo funciona las casas de apuestas, el negocio que está ahí, que al final, pues, el que máxima rentabilidad obtiene de esto no son los jugadores. Y bueno, era una manera de ilustrar con este ejemplo Mm. cómo siguen las casas de apuestas pues, generando beneficio, generando negocio y creciendo todos los años. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Queríamos terminarlo, no sin antes, bueno, mencionar una frase de un famoso filósofo Friedrich Nietzsche, eh, que bueno, una de las muchas frases que tiene, muy conocidas, es solamente aquel que construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado. Una frase que, bueno, un amigo mío me ha recomendado, me ha podido transmitir hace pocos días y bueno, quería traerla por aquí para rematar el podcast de hoy. Y nada, traeremos nuevas noticias para la semana que viene. Ujú. Si quieres comentar algo, Adrián, antes de terminar. Nada, comentar que, bueno, también la influencia, dos apuntes interesantes. Primero, al respecto de este último tema, de este programa de esta semana, que al final la influencia que tiene, yo como me dedico al tema de marketing de la publicidad, el hacer una publicidad, pues bueno, por parte de todas estas empresas dentro de casas de apuestas y demás, influye mucho, ¿no? En el comportamiento y crear posibles personas pues adictas al juego, toda esa ludopatía, ¿no? En general es ese comportamiento ludopático relativo a eso influye mucho y tenemos que, como hizo hace tiempo ya el anterior ministro de Consumo, Alberto Garzón, regular toda esa publicidad, sobre todo porque sabemos a qué tipo de público va orientado ahora mismo, sobre todo aquí en España, que son a chavales adolescentes, gente muy joven que se dedica en su tiempo libre y junto en grupos de amigos que lo hemos podido ver cada uno en nuestras ciudades, ¿no? En nuestros barrios que normalmente frecuentamos. Hemos podido ver que como cercano a muchas zonas que suelen estar de niños, chavales, de institutos, colegios, suele Se ha cortado un segundo. haber respecto
Nada, me refería a Si se tener en cortó un cuenta todo segundo este ahí, tipo de dime, publicidad. dime. Nada, que me refería a eso, a tener en cuenta el tipo de publicidad que se da, en este caso, por parte de estas casas de apuestas a este tipo de público, ¿no? Regular un poco todo eso, estamos o menos regulados. Parece que, como dijo el director general de ordenación del juego, señaló que, bueno, que en este caso el gobierno va a modificar la ley para recuperar algunas limitaciones que habían sido revocadas por el Supremo para la, digamos, regulación de la publicidad de estas casas de apuestas y ver un poco de qué manera podemos no fomentar precisamente o que haya alguien Sí, que sí. regule todo este tipo de publicidad, que no fomente entre chavales tan jóvenes esos comportamientos de jugar cada cierto tiempo, aunque sea por un poco de dinero, pero es una constante en la que en estos últimos años nos hemos visto envueltos entre chavales a partir de los 15 y adelante que son fanáticos de los deportes, del fútbol principalmente, y que están constantemente apostando. Creo que también es una parte importante a tener en cuenta, regular, no tanto que sea alguien que es adulto y es consciente de lo que hace y de lo que apuesta y el del dinero que, bueno, en función de su economía, lo que se puede permitir o no de dedicarlo a eso, pero los chavales no son conscientes o no todavía no tienen esas capacidades, esas herramientas para poder saber gestionar realmente cuánto o no deben de gastar y si realmente eso va a repercutir en algo positivo para sus vidas de forma inmediata y a futuro, claro. Y ya Así un es. último apunte. De Sí. cara al programa de la semana que viene, ahondaremos a ver finalmente todo el tema de Pedro Sánchez. Y ya no solo el tema de Pedro Sánchez, de cómo conseguir que al final todas esas informaciones, fake news y bulos que vemos constantemente en medios de comunicación de bastante, a mi parecer, dudosa credibilidad periodística y profesional, veremos a ver cómo se resuelve y vemos a ver sacar un buen análisis de todo eso y de otras noticias más. Por supuesto que sí, en el próximo episodio ya adelantamos que vamos a profundizar y hablar largo y tendido sobre el tema de Pedro Sánchez, esa posible dimisión bueno, que ha copado los telediarios de los últimos días y traeremos nuevas noticias, vamos a hablar temas muy variados, además de también del Pedro Sánchez, pues sacaremos más novedades. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Esperemos que os haya gustado. Y nada, como siempre, pues podéis hacer un comentario, dejar cualquier apunte que pueda resultar útil, bien sea una referencia de algún libro, de alguna página web, cualquier información complementaria que pueda ayudar o bueno, hacer que este podcast sea, pues, digamos, más rico en información de lo que hemos podido decir por aquí, porque bueno, en ocasiones nosotros también nos podemos equivocar o meter algún tipo de información que no sea del todo contrastada o bueno, informaciones nuevas que van saliendo que también pueden complementar lo que estamos diciendo aquí, pues también es de agradecer que bueno, que lo dejáis por comentarios y bueno, dejar un like si os ha gustado y suscribiros. Y gracias Adrián, como siempre, nos vemos para la Gracias próxima a ti, semana. Javier. Así que nada, Exacto, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. hasta la próxima semana. Chao.